¿Y cómo están? Y volvemos con los videitos. Y la vez pasada estuvimos hablando acerca de la vida de Isaac y estuvimos hablando acerca de los dos hijos que tuvo, Jacob y Esaú. Y vimos que Esaú realmente no estaba interesado en la primogenitura. Bueno, estaba interesado en la primogenitura, pero estaba interesado en la parte económica, monetaria, los bienes, el poder que granjeaba esa primogenitura, pero no en la parte de religiosa, de sacerdocio, de búsqueda espiritual, de la promesa de dar a luz al Mesías. Esa parte realmente no le interesaba a Esaú. Él lo que quería era seguir cazando como un tipo rudo y tener cada vez más y poseer más y ser el señor de la casa, pero nada más. Y a causa de eso, pues por su intemperancia o su falta de control, terminó vendiéndole la primogenitura a Jacob. Entonces, si usted lo analiza con cuidado, no solamente ya había perdido desde su nacimiento la primogenitura, porque el primero que sacó el brazo fue Jacob y le pusieron una bendita y demás. Bueno, Jacob nació primero y a él le pusieron la bendita, entonces por eso está el enredo de cuál es el primogénito, pero sino también porque él la rechazó, o sea, él despreció la primogenitura, entonces Dios no se la iba a dar. Y lo interesante es que ser primogénito en la Biblia no es por haber nacido primero, es más un tema de a quien Dios se lo quiere brindar. O sea, el primogénito es el principal. Bíblicamente eso es lo que significa, ser el principal frente a los ojos de Dios. Por eso Jesús es el primogénito, aunque nació después de Adán y Eva como humano, ¿verdad? Porque él ya existía desde antes. Pero como humano nació después de Adán y Eva, pero él es frente a los ojos de Dios el primogénito de la raza humana por eso, porque él es el principal. Entonces llegamos al capítulo 27, donde sucede uno de los actos más curiosos, interesantes y extraños. Yo sé, nos estamos brincando un montón de capítulos, pero es que todos esos capítulos relatan la historia de Isaac, de cómo se hizo más rico y donde le pasaron las mismas situaciones que le pasaron a Abraham, exactamente iguales. Que llegó con los filisteos y le dijo a la esposa, di que eres mi hermana. O que llegó con los egipcios y dijo, di que eres mi hermana. Y que cada vez que le pasaba eso, Dios lo protegía, pero al mismo tiempo lo hacía pasar por problemitas porque y el hombre era necio y seguía diciendo eso de di que eres mi hermana y no confiaba en Dios o de su terquedad. Entonces, ya es como la misma historia de Abraham que se repite por segunda vez, dándonos un ejemplo de que los hijos aprenden y se comportan como los padres son. Entonces es como repetir actos. Así que si su papá tenía un problema o un defecto, intente no repetirlo. Pero caemos en el capítulo 27, que es el que vamos a abarcar hoy, y trata acerca de el robo de la primogenitura, de la bendición de la primogenitura por parte de Jacob. Y empezamos a leer diciendo, en el puro principio, en el versículo 1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, o sea, Isaac estaba ciego por ya estar muy viejo, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendijere antes de que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces tenemos una situación. Dios ya se había manifestado y le había dejado en claro a Isaac que el que tenía que recibir la primogenitura era Jacob, no Esaú. O sea, Isaac lo tenía bien claro, pero era bien necio y digamos que se la jugaba. No era como que lo habían obligado a hacer eso y no era una orden, entonces él se la estaba jugando porque prefería a Esaú. No es precisamente el mejor ejemplo de padre, no es así como que el padre más justo. Eso de que yo no tengo preferidos que dicen los papás, bueno, en este caso era bastante claro que sí tenía. Y lo curioso es que la mamá también tenía preferidos. Y a causa de ese error de crianza, de haber tenido preferidos y haberlos mal criado en ese sentido, en el caso de Jacob lo hizo un niño consentido y hasta cierto punto débil. De hecho,
Dios hasta cierta forma lo preparó después cuando lo manda lejos y tiene que trabajar como un macho y hacerse de sus cosas en la casa del papá de Rebeca, de, de Betel, y hasta cierto punto le solucionó muchos de esos defectos. Y en el caso de Saúl era todo lo contrario, era el niño mimado, tipo rudo, querido por el papá. Entonces le faltaba disciplina, le faltaba espiritualismo, no estaba muy bien con Dios, que digamos, incluso tomó mujeres que no eran del pueblo de Dios. Entonces el tipo tenía sus detalles y sus defectos, pero curiosamente casi todos habían sido por culpa de Isaac y de la crianza de Rebeca, por haber tenido ese preferentismo frente a uno sobre el otro, entre los dos hermanos. Entonces el hombre le dice, vaya casi, tráigame y yo lo bendigo. En pocas palabras, lo que quería era, él sintió que ya se iba a morir, que ya estaba cerca la muerte, entonces dijo, mejor aquí es bendiciendo y que todo quede solucionado de una vez. Dejamos todo esto repartido y problema resuelto. Pero Rebeca estaba oyendo. Entonces dice en el versículo 6, entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, y aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te he mandado. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gustan. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpare mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mi cabeza maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráelo. Ahora, aquí tenemos un serio problema. Vemos la debilidad de Jacob. Jacob era un hijo de Dios, Jacob era una persona obediente a Dios, pero vemos cómo es que por obedecer a su mamá, por niño mimado, por así decirlo, y también por el deseo de lo que quería, estuvo de acuerdo en aceptar hacer el engaño contra su papá para recibir la bendición. En todo sentido, él sabía que estaba mal, él sabía que no era la forma bíblica, pero estuvo de acuerdo en obedecer a la voz de la mamá y hacer lo que ella le decía, incluso aunque fuera a engañar al papá y también robarse la bendición del hermano. Ahora, era por tema de Dios, ¿sí? Ahí Rebeca lo está haciendo no guiada por Dios, lo está haciendo porque tiene un preferido. Su preferido era Jacob y quería que él recibiera la bendición. Pero lo correcto habría sido esperar la voluntad de Dios. Si Dios quería que Jacob recibiera la bendición, habría pasado X o Y cosa y él habría recibido la bendición. No era necesario ayudarle a Dios. Es el mismo error que cometió Sara, ayudar a Dios, entre comillas, por algo que ellas desean, por no ser temperantes, por no tener sosiego y esperar a que Dios hablara. Ese fue el pecado y el error de Sara y también de Rebeca, y fue lo que les trajo un montón de problemas, desgracias y dolores de cabeza. Entonces, lo irónico es que dice que cuando Jacob le dice que le puede caer maldición, dice, no, que sea la maldición sobre mi cabeza. Y así fue, porque por culpa de tomar esa decisión, de haber hecho ese engaño, ella nunca volvió a ver a Jacob. O sea, ella murió y nunca vio a Jacob, ni a los hijos de Jacob, ni a la esposa de Jacob, nada de su hijo preferido. Entonces fue por culpa de esa mala decisión que tomó. Que sí, que se van a ver en el cielo y todo, bueno, sí, está bien, pero fue la consecuencia de esa mala idea. Entonces, aunque sea para algo bueno, si sus intenciones o métodos son malos, no va a funcionar y Dios no te va a ayudar. Esa frase de el fin justifica los medios en la Biblia no funciona. Sus medios y su fin tienen que ser guiados por Dios, si no, no sirve. Y entonces dice en el versículo 15. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, o sea, la ropita esa, ropadera a la iglesia, esa, la mejor ropa. Y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan
que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, o sea, imitando al hermano, ya ahí estamos hablando de que estaba engañando, estaba rompiendo el mandamiento de no mentirás y de honrar a padre y madre porque no estaba honrando a su papá Isaac. Entonces, de principio a fin, él sabía que estaba mal, todo estaba muy mal ahí. Padre mío, e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Paremos un toque. O sea, ya había roto el mandamiento de no mentirás, de honrar a padre y madre, y ahora estaba usando el nombre de Dios en vano. O sea, estaba mintiendo usando el nombre de Dios. De principio a fin el hombre cayó redondito. Y yo quiero que ustedes se pongan a pensar cómo estaba esa situación. Satanás sabía que Saúl no era el problema. Satanás sabía que Saúl ya lo tenía bien enredado y que cada vez iba a pervertir más. Y sabía que Isaac en cualquier momento se iba a morir y que Rebeca también se iban a morir. Ya no iban a ser el Mesías de parte de ellos. Entonces, su problema era con Jacob. Jacob era el problemático aquí. Jacob era el hijo de Dios que iba a recibir esa bendición, se la diera al papá o no se la diera, porque era el que seguía el linaje desde Adán hasta él de hijos de Dios que tenía que nacer en algún momento el Mesías de ellos. Entonces él tenía que convencerlo de pecar de una forma tan fea que hiciera que se perdiera, que cayera tan hondo que entonces no pudiera cumplir la profecía de que naciera el Mesías, porque ese era el plan original de Satanás, que no naciera el Mesías. Entonces, pues técnicamente aquí tuvo un éxito rotundo. Manipuló a Isaac y a Rebeca para que tuvieran un preferido. Digamos que les tramó la cabeza y se las engañó hasta que llegó al punto en el que eso se manifestó tan mal que sus hijos tenían, digamos que daños o errores arraigados que manifestaban constantemente, que no eran muy bíblicos o demás. Y llegó al punto incluso en el que Jacob entonces engañó a Isaac y le vendió gato por liebre diciendo que él era Esaú. De principio a fin todo esto estaba mal. Lo irónico es como Dios utiliza las cosas para que funcione, porque si no hubiera hecho nada de eso, entonces no hubiese conocido a sus esposas, no hubiese tenido sus hijos, no hubiese nacido todo el pueblo hebreo. Bueno, pero de momento vamos a continuar. Entonces dice, entonces Isaac en el versículo 21. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, él ya estaba desconfiando, él decía, no, esta voz a mí no me engaña. Y se acercó Jacob al padre Isaac, quien lo palpó y dijo, la voz es voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, soy yo. Otra vez mintió. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y besa a mi hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, o sea, se acercó, olió la ropa y como era la ropa realmente de Saúl, le reconoció el olor porque la esposa había hecho una trama bien hecha, o sea, ella conocía a Isaac y sabía que no era tan fácil de tramar, entonces le dio esa ropa y le puso todo ese vello precisamente por eso. Entonces ya Isaac, pasando todas las pruebas de que la voz está rara, pero tal vez me estoy quedando sordo, el pelo está bien, el olor está bien, pues sí, tiene que ser él. Entonces lo bendijo. Y lo interesante es la bendición que le dio. O sea, Isaac no se preocupó en lo más mínimo por su otro hijo. O sea, literal, la bendición que le dio a Jacob, que era la que estaba destinada originalmente para Esaú, era una bendición que le estaba otorgando absolutamente todo. Para Jacob, después, cuando lo bendijera, lo que le iba a decir es, sé bendito, hijo mío, arréglesela como pueda. O sea, no le dejó nada, no fue equitativo. Él le quería dar absolutamente toda la bendición y todas las ofrendas del cielo a Esaú. Era un amor enfermizo hasta cierto punto. Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues,
te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia del trigo y del mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinan ante ti. Sé señor de tus hermanos. O sea, en serio, es que se pasa. Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de casa. E hizo él también el guisado y se lo llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Nada, él ya sabía, simplemente era porque se asustó. Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comió de todo antes que tú vinieses? Él sabía quién era, él sabía que era Jacob, él sabía, simplemente estaba diciéndolo en una forma de, oh no, ¿qué he hecho? Algo así. Dice, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. Y pongan atención a esto, dice. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Sí, vino con engaño y tomó su bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Mentira. Una fue que él literal se la regaló porque no la quería, porque no quería nada que ver con Dios y prefería un tazo de lentejas. Entonces, no fue dos veces. Fue esta vez sí, pero dos veces no. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, pongan cuidado. He aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? O sea, a ver, significa que no iba a bendecir a Jacob. O sea, la bendición iba a ser para Esaú y ya, porque literal, si no se le ocurre nada es porque no tenía nada pensado para darle a Jacob, que era el odio que le tenía a Jacob. O sea, porque es que le cae tan mal. Bueno, no es que le caía mal, es simplemente que tenía un amor enfermizo por Esaú. Él estaba viciado, estaba mal. Él tenía un amor bizarro, obsesivo por Esaú, no un amor paternal bueno, no amaba a los dos por igual y ese fue el error que cometió. Y no se engañen, Isaac fue un gran hijo de Dios y va a estar en el cielo y fue mejor persona que todos nosotros, pero eso no quita que se haya equivocado en esto. Entonces, ser un hijo de Dios y ser bueno no significa que usted no cometa errores y que usted no tenga errores garrafales y desastrosos en su vida, incluso en su crianza. Y dice, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, oiga la bendición que da, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra, y el rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. O sea, es lo mismo que le dijo a Jacob en su bendición, que sus hermanos todos iban a ser siervos de él. Pero aquí sí se lo está repitiendo, vas a ser siervo de él. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. O sea, literal lo que le estaba diciendo es, en algún momento tus descendientes pues ya no van a estar sirviendo a los descendientes de tu hermano. Fin. Linda historia. Esa fue la bendición que le dio. Significa que esa era la bendición que le iba a dar a Jacob. O sea, no era una bendición, era algo profético, pero, o sea, no era así como que muy amoroso con Jacob. Entonces dice en el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. A ver, no solamente queda claro que Saúl no era precisamente un hijo de Dios así muy entregado, o sea, estaba dispuesto a matar al hermano, sino también que esto hasta cierto punto fue controlado por Dios para que sucediera. Ahora, habría pasado de una mejor forma si ellos hubiesen dejado que Dios se encargara, pero de todas formas Dios lo utilizó de esa manera para poder sacar a Jacob de allí
y establecerlo en otro lado. Pero lo curioso es que Dios lo pudo haber hecho de otra manera, mucho mejor. Pero por la metida de patas de ellos y por lo necios que son, y por ese amor enfermizo que tenía Isaac hacia Esaú, y no crean también, Rebeca tenía hacia Jacob, los hicieron, los criaron de una forma en las que tenían pecados o rasgos débiles en sus conductas. Esaú era un violento asesino que en cualquier momento mataba a su hermano, y Jacob era un niño de papi y mami que se metía debajo del regazo de la mamá y se escondía y le obedecían todo lo que decía, así Dios le dijera que no era correcto hacerlo. Y había que cambiar eso en él. Entonces Dios necesitaba alejarlo de la mamá. Y eso fue lo que hizo, literal. Entonces, el punto a lo que voy es que Dios a veces nos da pruebas o nos da, digamos que obstáculos en el camino, en nuestra vida, pero es con el fin de quitarnos ciertas características que tenemos que son malas o rasgos que perjudican en nuestra forma de ser, o sea, en nuestra relación con Dios, como en el caso de lo que estamos viendo aquí. Entonces, en el caso de esta situación, que ya aquí terminamos, la historia era cortita, pero en esta situación vemos que Jacob, que era un buen hombre, era un hijo de Dios, estuvo dispuesto a hacer cosas muy malas a causa de ese amor que tenía por su mamá. No está mal amar a alguien, no está mal querer algo, no está mal ese tipo de sueños o deseos, pero cuando interfieren con la obediencia a Dios, en ese momento se convierten en algo enfermizo, malo y dañino y nos va a perjudicar. Y la única forma en la que Dios tiene para solucionarlo es literal, quitándolo a la fuerza, como si fuera a arrancarnos o limpiarnos una llaga abierta. Tiene que raspar la suciedad hasta que quede ya sanito y ya pueda curarse la herida bien. Bueno, pues lo mismo, no es bonito ni agradable. Y lo triste es que hay formas más fáciles de poder solucionarlo si uno simplemente obedece a Dios. Pero como no lo hacemos, Dios tiene que hacerlo a la mala y arrancárnoslo a la fuerza. Entonces, eso sería la historia de cómo Esaú perdió su bendición y cómo Jacob engañó al papá y hizo todo ese dolor de cabeza siguiendo los consejos de la mamá y la enseñanza que nos deja acerca de que Satanás incluso utiliza personas buenas, como la mamá de Jacob, para hacernos caer y también incluso utiliza cosas buenas como el amor que le tenía hacia la mamá para hacer cosas malas. Entonces, la única forma de evitar que eso no suceda y poder estar a salvo es solamente una, obedecer a Dios al pie de la letra. Si Dios dice no mentirás, pues no mentimos. Si Dios dice obedecer padre y madre, o bueno, honrar padre y madre, pues los honramos, pero en la medida en la que honramos también a Dios. Y así los 10 mandamientos, simplemente es eso, es algo muy sencillo. Si usted algún día no sabe qué hacer, simplemente lea los 10 mandamientos y se va a dar cuenta qué es lo que tiene que hacer. Es tan simple. No sé, esto es un poco engañoso. ¿Qué dice la Biblia? Ah, sí, no mentirás. Ok, no lo va a hacer. Tan simple como eso, no es difícil. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos muchísimo. Entonces, ese sería el videito de hoy. Diosito me los bendiga. Espero que haya sido útil y que haya sido interesante. Yo sé que es una historia que todo el mundo conoce, pero esa es la idea. Estamos estudiando la Biblia, estamos leyendo la Biblia, estamos analizándola. Entonces, pues nada, vamos a toparnos con historias que siempre hemos oído toda una vida y otras más adelante que nunca en la vida hemos oído. La mayoría de las personas nunca han leído el libro de Joel o los profetas menores. Entonces, hay cosas que probablemente no hemos escuchado y otras que sí, pero igual siempre vamos a aprender algo. Entonces, Diosito me los bendiga y espero que tengan un muy bonito sábado. Chao.